Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy Alberto Alves de Lima, director médico del ICVA, continuando con nuestro canal de comunicación con nuestros colegas, con nuestros amigos, tratando de llevarles la última información en medicina cardiovascular. Y como decimos, esta no será la excepción en este episodio, y vamos a abordar un tema de muchísima vigencia que tiene que ver con el tratamiento del aneurisma de aorta abdominal. Un temazo que aquellos que tenemos algunas canas o pocos pelos, ha sido un tema de trabajo cotidiano de hace muchísimos años, y hemos visto allí una evolución tremenda desde aquellas grandes cirugías a lo que sucede hoy. Y en ese sentido tenemos a un referente del tema, que es Ignacio de Luca. Nacho, que tengo siempre el gusto y hace muchos años de compartir con él la diaria. Él es médico cirujano general y ha hecho su residencia y su perfeccionamiento inicial acá en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, junto al doctor Patricio Sefferer. Pero bueno, ha desarrollado ya en los últimos años un nivel de desempeño y capacitación sumamente amplia, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Es autor o coautor del Consenso Argentino en la Sociedad Argentina de Cardiología, el Consenso sobre Actualización de Enfermedad Vascular Periférica, junto a Fernando del Castro, y tiene más de 30 trabajos publicados en revistas indexadas y de alto impacto a nivel internacional. Dentro de su plan de capacitación es un asiduo concurrente del Bates Symposium en Nueva York, del cual es muy familiarizado, donde presentan la experiencia y los datos que van generando acá en el instituto. Así que, Nacho, un gusto enorme compartir con vos este episodio. Bueno, Alberto, muchas gracias. La verdad que es un placer estar acá y hablar sobre aneurisma, que tenemos tanta pasión por este tema, que lo venimos desarrollando ya desde que éramos residentes. El aneurisma de aorta, la realidad es que en su momento, cuando éramos residentes, diría que el 90% de los pacientes los tratamos en forma convencional. ¿Qué quiere decir convencional? Hacer una laparotomía o hacer una incisión retroperitoneal, un abordaje lumbar, y eso lo que implicaba que era un posoperatorio bastante más agresivo, y eso implicaba que iba a tener más internación. Hoy, al 2025, es una técnica que la desarrollamos todo en forma endovascular. El 90% de los tratamientos los hacemos en forma endovascular, tanto sea en el paciente programado como en el paciente urgente. Che, qué bueno, porque todo este proyecto y este proceso lo hemos visto, y justamente con uno de sus inventores, ¿no? Con el doctor Juan Carlos Parodi, Johnny, que, bueno, ojalá en un momento escuche también de los podcasts, y siempre para mí ha sido un honor poder compartir aquí sus inicios y, bueno, después todo su desarrollo. En una época habíamos hecho un trabajo y comparábamos los convencionales contra los aórticos, pero cuando empezaba y las complicaciones vinculadas a eventraciones y a dificultades, lo que era la cirugía extraabdominal o la mediana superumbilical, eran muy importantes, y todo esto vino a ser una revolución absoluta. Así que creo que hemos transitado dentro del ICVA ese proceso desde adentro de la evolución hasta lo que haces vos ahora, específicamente en que cada vez la cicatriz es de milímetros, ¿no? Y se hacen grandes tratamientos. Pero arranquemos contando primero cuál es el momento quirúrgico hoy, 2025, del aneurisma de aorta abdominal, digamos, asintomático. Entiendo que es sintomático. Bueno, hay diferentes tipos de características de aneurismas. Tenemos los aneurismas saculares, que es, por las publicaciones, quizás esté un poco más discutido, pero podríamos poner un límite de corte de 45 milímetros, y en el aneurisma fusiforme ya es de 50 a 55 milímetros, ajustándolo al peso y a la altura. Después hay que tener determinadas características de la anatomía, a ver qué tipo de aneurisma es, porque hay que ver si tiene cuello, no tiene cuello, si compromete si tiene aneurismas ilíacos sincrónicos, que eso implica que además del aneurisma de aorta abdominal vamos a tener que tratar el aneurisma de las arterias ilíacas primitivas. ¿Qué porcentaje tenés con cuello, sin cuello y con estas
variedades anatómicas en las ilíacas en general? Bueno, la realidad es que esto lo fuimos adaptando a medida que fuimos mejorando la técnica. Quizá antes se hacían tratamientos quizá al límite con cuellos cortos, que eso implicaba que podrían tener algún tipo de complicación a futuro, pero te diría que podría ser un 20% de los pacientes que tienen poco cuello, y esos pacientes son los que vamos a hacer un tratamiento quizá ya más complejo, que tiene una curva de aprendizaje muy empinada, pero que la fuimos desarrollando en estos últimos aproximadamente 5 o 6 años. Y bueno, y ahora estamos en auge y nos va muy bien con estas técnicas de prótesis con ramas o fenestradas. Entonces, el momento de intervención, repetime, el momento de intervención, por un lado, el número duro, pero también cuál es en el seguimiento, cuál es la tasa de crecimiento que hay que prender las alarmas. Diría que a partir de los 30 milímetros uno va haciendo ecografías, ecodoppler abdominal, quizá anualmente o cada 2 años, y a partir de los 55 milímetros uno empieza a evaluar más cuánto crece anualmente. Si crece más de un centímetro al año o 5 milímetros en 6 meses, bueno, ahí uno acelera las indicaciones de tratamiento. Pero generalmente estos son aneurismas que se mantienen estables. Lo que pasa es que a partir de los 50 milímetros, esto es como un globo. Cuando uno empieza a inflar un globo, ese globo al principio cuesta inflarlo, pero a partir de un determinado diámetro empieza a crecer más. O sea que con el aneurisma pasaría algo similar. A partir de los 55 milímetros, 50, eso empieza a crecer más rápido y eso nos da un índice de que lo tenemos que tratar. Exacto, o sea que, y lo que era la ley de Laplace, ¿no? Que la relación directa entre el diámetro de la circunferencia y la tensión de la pared, así que como vos decís, cuando el globo pasa determinado cosa que es más fácil, vos ves siempre la tensión que tiene el globo y ves que eso tiene chances claras de romperse, ¿no? No quiere decir que los 50, 55 se va a romper, sino que el porcentaje de crecimiento va a ser más rápido anualmente, por lo tanto necesita hacer un tratamiento. Bueno, supongamos que tenemos el momento considerado por alguna razón, que es el momento, y bueno, como dijiste que hay variedades, pero supongamos un aneurisma sin afección ilíaca, ¿no? Y que dependerá obviamente del cuello, pero ¿cuál es el abordaje? Un aneurisma simple, con buen cuello y sin comprometer las arterias ilíacas, le hacemos, con mayores a 65 años, le hacemos un tratamiento endovascular. Menores de 65 años, quizá uno tendería, por lo que dicen las guías clínicas, que son internacionales, a hacer tratamientos convencionales. De todas maneras, esto está cambiando. Se están haciendo estudios donde los tratamientos endovasculares en pacientes jóvenes que antes se descartaba, ahora se están empezando a considerar justamente por las complicaciones que tiene la cirugía convencional, que es excelente, se hace, nos va muy bien, pero bueno, tiene sus complicaciones que el tratamiento endovascular en un paciente joven también podría tener cierto beneficio. Cuando tenemos un aneurisma de aorta abdominal simple, con buen cuello, sin compromiso de las arterias ilíacas, uno lo que hace es un abordaje, puede ser percutáneo, con disección de las ingles, puede ser con anestesia local o una sedación, o si es más complejo, con una anestesia quizá más avanzada. Y este procedimiento le podría decir que podría llegar a durar menos de 1 hora. Se hace el procedimiento y al otro día se está yendo para casa. Fantástico eso de la velocidad. Contame un poco sobre los materiales que usan. Bueno, los materiales fueron variando mucho desde aquella época de Parodi, donde fueron las primeras endoprótesis que se colocaban. Bueno, ahora hay mucha variedad de materiales, evolucionó mucho tanto la aleación que se usa de metal para contener ese aneurisma, como las capas de PTFE que se usan para que no transmita esa presión intravascular hacia la pared de la aorta. Eso hace que sean de menor frenchaje. Ese frenchaje, al ser menor, permite hacer los procedimientos más en forma percutánea quizá, y no tanto en forma quirúrgica. La realidad es que los materiales, como te decía, evolucionaron un montón. Cada vez hubo en una época que cada vez lo hacían más delgado el material y tuvieron ciertas complicaciones. Eso hizo que las empresas se retraigan a quizá unos años antes, pero la evolución se compone de una aleación de metal y un tejido de PTFE, que es lo que va a hacer que va a contener el aneurisma. Nacho, ¿y cómo se preservan las renales?
Bueno, cuando son aneurismas infrarrenales, que no tiene, que el cuello aneurismático no compromete estas arterias, hay dos tipos de dispositivos, algunos que tienen fijación suprarrenal y otras infrarrenal. En aquellos pacientes que el cuello está en un límite, uno lo que puede hacer es colocarle una fijación infrarrenal, que son con unas prótesis de una determinada característica, y ese cuello en pacientes jóvenes también se podrían fijar como unos tornillos que se llaman, es un sistema de anclaje donde uno lo que hace es perforar la prótesis. Es como un tornillo que perfora la prótesis y pasa a través de la pared de la aorta y eso fija el cuello. Hay otras prótesis que son de fijación suprarrenal. Esas prótesis de fijación suprarrenal, o sea que uno en una tomografía podría llegar a ver que los metales, por decirlo de alguna forma, están por arriba de las arterias renales o de la arteria mesocéntrica superior. Bueno, esa porción no está cubierto por el material de PTFE. Entonces esa fijación suprarrenal lo que va a hacer es preservar las arterias renales y le da mayor estabilidad a ese cuello. Una característica del menú de la casa tiene que ver con las prótesis fenestradas. Y sé que vos sos un súper experto y Mariano Castelli, tu coequiper, también. Contanos un poco de eso. Bueno, esto se fue desarrollando en los últimos años. Es una patología que la realidad es que acá en el instituto estamos llegando casi a los 100 casos de prótesis fenestradas. Eso lo vamos a estar publicando en los próximos meses. Como te decía, la curva de aprendizaje es bastante empinada y eso lo que implicó es que a los primeros 10 casos se formó Mariano afuera y vino también Carlos Timarán, que es nuestro mentor en lo que es el tratamiento fenestrado. Y bueno, y después fue todo mérito nuestro. ¿Qué hacemos con una prótesis fenestrada? Bueno, primero es hacer una tomografía tóraco-abdominal. Esa tomografía tóraco-abdominal implica que tenemos que tomar aproximadamente, te podría decir, 60 mediciones que tienen que ser muy exactas, porque esto implica una prótesis de tórax, una prótesis de abdomen, las arterias ilíacas, una estena en la arteria mesocéntrica superior, tronco celíaco, las dos arterias renales o alguna variación anatómica. Entonces, juntando todas esas características, que eso lo hacemos con un programa, y tomando todas las medidas, eso se hace un doble chequeo, chequeamos que esté exactamente lo que necesitamos y posterior a eso lo que hacemos es agarrar la prótesis, desarmarla, la abrimos en la mesa en backtable, lo abrimos, lo marcamos según las medidas que nosotros tomamos, le hacemos unos agujeros a la prótesis, al PTFE lo quemamos, le cosemos unos hilos radioopacos y lo cosemos con prolenes para fijar esos materiales y la volvemos a meter dentro de la vaina de la que vino la endoprótesis. Posterior a esto, lo que hacemos son 2 incisiones en las ingles, en algunos casos hace falta hacer una incisión con un acceso subclavio en el tórax, y de ahí lo que hacemos es empezar a trabajar, liberar la prótesis secuencialmente y empezar a trabajar sobre cada una de las arterias que tenemos que ir a tratar. Y en esas fenestras, me dijiste que es un agujero, un orificio. Un orificio. Y que lo hacen con calor. Lo hacemos con calor. Y que ponen en algún otro material para conectar ya. Y ahí conectan, se enganchan y la conectan y la suturan a la... Lo que hacemos es coserle al orificio, se le cose la punta de una cuerda hidrofílica que sea radiopaca para que nosotros lo podamos identificar cuando abrimos la prótesis. Eso se sutura a la prótesis y se vuelve a meter dentro de la vaina. Después hay otro tipo de prótesis. Estas son prótesis fenestradas. Después hay prótesis con ramas. Las prótesis con ramas... Pero volvamos a las fenestradas. Vos tenés las fenestras, las armás afuera y cuando vas colocando la prótesis que viene desde la femoral, ¿no? El acceso es femoral. Bien. El acceso va a ser femoral por un lado. Del otro lado usamos también un acceso para poder hacer los controles y los stents que van a desplegarse sobre los orificios de cada una de las arterias viscerales. Se puede acceder por abajo, dependiendo del tipo de anatomía mucho, ¿no? Pero se puede acceder de abajo o directamente desde arriba con una vaina, ¿sí? De 22 French, es una vaina bastante grande. Por ahí vamos pasando cada una de las cuerdas hacia cada una de las arterias y una vez que tenemos los 4 vasos canulados, vamos a bajar a través de esas cuerdas una vaina de 7 French
según el tipo de dispositivo que uno tiene que poner, pueden ser 7, 8, a veces más, a veces menos, y va a desplegar sobre cada uno de esos orificios el stent. Una vez que se despliega el stent, lo que se hace es hacer un flaring. ¿Ese flaring qué quiere decir? Que es que el stent es una estructura rígida, tubular, y como pasa a través de un orificio, eso puede filtrar. Entonces, para que no filtre, a través de esa vaina que bajamos de 6, 7 u 8 French, a través del 22 French, se baja un balón de un diámetro mayor y se abre en la porción proximal del stent, que está dentro de la aorta, no sobre la arteria renal. Entonces, eso lo que hace es abrir más el stent y hace que no tengamos filtraciones. ¿Y protruye un poquito sobre la aorta o eso puede ser que...? Bueno, debería protruir aproximadamente un 20% del stent. Ah, ok. Un poco más, un poco menos, pero el 80% sobre la arteria, 20, 25... El arte de esto es que es como Taylor, esa medida, ¿no? Esto es todo a medida. Esa medida uno lo tiene que ir... Por eso es tan importante las tomografías que se hacen acá en el ICVA, porque eso nos permite tener exactamente, como son gatilladas, exactamente los diámetros de los vasos, porque esto es como arquitectura. Uno tiene que armar cada prótesis, cuando son fenestradas, a lo que necesita el paciente. No es que, como las prótesis infrarrenales, las endoprótesis infrarrenales, donde quizás podría ser más genérico, donde hay bastante variedad, sino que esto uno lo adapta a cada paciente. Qué interesante. Y me decías que puede haber algún leak, ¿no? Y que eso lo controlan. Los leaks los controlamos, ¿sí? Todas las técnicas endovasculares no están libres de reintervenciones. Está escrito en la literatura que todos los procedimientos endovasculares se pueden llegar a hacer reintervenciones. Cuando hacemos los tratamientos endovasculares fenestrados, creo que esto lo nombré ya, son 4 stents viscerales, más la endoprótesis de tórax, más la endoprótesis abdominal, más las extensiones ilíacas y cortémoslo ahí. Bueno, esos son aproximadamente 6, 7 dispositivos que se ponen. Esto late permanentemente. Aparte la presión, ¿no? O sea, que tenés que estar colocando esto a 130, ¿no? Mínimo de sistólica. Sí, la presión es un punto que también lo podemos charlar cuando hablemos del arco, ¿sí? Cuando hablamos del arco aórtico o los tratamientos de la aorta torácica, la presión es muy importante y la frecuencia es muy importante, pero en la aorta abdominal quizá no nos involucra tanto. Así que me hablaste de fenestradas y eso sí... hacer un doble clic sobre un menú y mucha especialización y curva de aprendizaje que ustedes lo hacen muy bien y se han entrenado mucho. Pero me hablaste de las ramas también, ¿no? Bueno, hay prótesis con ramas. Las prótesis con ramas ya viene la prótesis hecha. En algunas situaciones nosotros le agregamos algunas ramas por determinada situación anatómica, por ejemplo, una arteria renal que no salen, las arterias renales generalmente salen a la misma altura o 2 o 3 milímetros por arriba o por debajo como diferencia. En algunas situaciones, por variaciones anatómicas, la arteria renal sale bastante más abajo dentro del aneurisma, por lo tanto ahí nosotros lo que hacemos es, en vez de hacerle un orificio, le cosemos una rama. ¿Qué quiere decir una rama? Una rama es un stent cubierto donde lo cortamos el stent y lo adaptamos a la pared de la endoprótesis para poder hacer la misma técnica que hacer una fenestra, pero con una rama. Las prótesis con ramas, que fue puntualmente lo que me preguntaste, bueno, estas son prótesis que ya vienen armadas. ¿Cómo vienen y tienen las ramas de tal característica que van a la anatomía sabiendo que hay una enorme tortuosidad, una curvatura generalmente hacia la izquierda del eje del cuerpo? Bueno, ¿Cómo hacen para...? Las prótesis con ramas generalmente tenemos las prótesis fenestradas que se usan cuando uno no tiene cuello. Entonces no hay prácticamente en un lugar de separación, o sea, está la endoprótesis pegado a la pared de la aorta. Entonces, eso que hacemos de medir exactamente para que el agujero caiga justo donde tiene que caer para que pueda pasar la cuerda, bueno, eso es las prótesis fenestradas. Las prótesis con ramas son prótesis donde el aneurisma ya compromete las arterias renales, entonces ahí hay más espacio donde uno canula la rama y nos permite trabajar, no tiene que ser tan exacto como una prótesis fenestrada. Nacho, ¿y fenestrada para todos, para algunos, ramas
Contame. No, esto es muy puntual. Muy puntual. No es que es... ¿A quién le ponemos fenestrada y a quién le ponemos con rama? No, prótesis fenestradas es para aquellos pacientes que tienen aneurismas yuxtarrenales, que tienen poco cuello. Ese cuello con el tiempo se va a dilatar. Cuando uno no tiene un buen cuello, se va a dilatar o le pone un sistema de fijación si es que hay espacio, o si no, tiene que directamente hacer una prótesis fenestrada. Prótesis con ramas son para los aneurismas tóraco-abdominales. Tiene que haber espacio para trabajar. Bueno, Nacho, muchísimas gracias. La verdad que hemos hecho un camino muy interesante sobre este problema tan puntual. Seguramente tendremos otra oportunidad en un nuevo episodio para charlar el tema de la aorta torácica. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.